Hoy vamos a ver los mecanismos de reacción, en este caso los requisitos tipográficos y lo que debes de saber para formar parte de tu conocimiento en lo que respecta a las reacciones orgánicas. Para ello te pido que en todo momento tengas a la mano tu tabla periódica. Puedes detener el audio y el video en cualquier momento. Vamos a ver los requisitos para poder integrar el conocimiento que veremos durante los diversos reacciones que tendremos durante el trimestre. La forma importante en la cual deberás representar tus mecanismos de reacción tiene como característica principal la tipografía, las propiedades de la molécula y las reacciones químicas. En este caso vamos a ver cada uno de estos rubros importantísimos para los mecanismos de reacción. Las flechas son unas de ellas, los centros de carga, las cargas parciales y totales y los tipos de enlace. En lo que respecta a las propiedades físico-químicas de la molécula, parte integral es los elementos que la componen, la electronegatividad de los elementos, los electrones representados de manera adecuada de Lewis y los efectos estéricos de volumen de la molécula. En el otro caso, ¿cómo representamos una reacción? Los reactivos y los productos, las condiciones de reacción, si se forman los electrófilos y los neutrófilos y el mecanismo de reacción final. Como parte esencial vamos a ver lo que respecta a las flechas. Aquí tenemos un ejemplo de las formas en las cuales debes de representar adecuadamente las flechas en un mecanismo de reacción. Como media flecha, en este caso con una punta media, en este caso estamos representando el movimiento de un electrón. Para el caso de el movimiento de dos electrones debemos de colocar y hacer énfasis en la punta que es de doble. Si nosotros vamos a representar una reacción, en este caso lo que hacemos es colocar una flecha de reacción totalmente a la derecha o posiblemente totalmente a la izquierda. Si la reacción es reversible podemos representarla mediante esta flecha de reversibilidad. En el caso en el que haya una tendencia hacia los productos, es decir, hacia la derecha, usamos esta flecha. En el caso, si utilizamos una reacción que sea reversible con tendencia a los reactivos, utilizamos esta flecha con tendencia hacia la izquierda. Si vamos a representar los híbridos de resonancia, estos híbridos deben de estar representados con una flecha reversible con doble punta. Las flechas, como lo sabemos, dan sentido y dirección a los mecanismos de reacción. Parte importante es cómo se representa en este caso los centros de carga. Vamos a ver que los centros de carga se colocan en cada uno de los enlaces de cada molécula. El centro de carga, en este caso, es un vector. Posee una dirección, magnitud y también un sentido. El sentido, la magnitud y la dirección lo dan los ángulos de enlace de cada una de las moléculas. Se coloca en este caso debido a la electronegatividad de cada elemento. El elemento menos electronegativo se coloca en la daga, el elemento más electronegativo en la punta. Podemos ver aquí un ejemplo en donde se representan varios de los enlaces indudablemente en una molécula. Observa bien cómo se representan los centros de carga, observa bien las electronegatividades en tu tabla periódica acerca, en este caso, del ejemplo que estamos poniendo, del bromo, del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, que están participando en esta molécula. Observa los sentidos, observa en este caso las direcciones y la magnitud. La magnitud la podrás obtener principalmente por las diferencias de electronegatividades. En este caso podemos nosotros hablar de diferentes tipos de enlaces. Estos tipos de enlaces van a depender si tenemos enlaces covalentes en este caso no polares, polares o iónicos. ¿Cómo se representa adecuadamente un enlace? Tenemos entonces que representarlo mediante la diferencia de electronegatividad. Reitero que debes de observar tu tabla periódica. Cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 0.5, se está hablando de un enlace covalente no polar. Cuando
la diferencia de electronegatividades se encuentra en un intervalo que va desde 0.5 a 1.5, el enlace es covalente polar. Y si es mayor esta diferencia de electronegatividades entre los dos elementos, estamos hablando de un enlace iónico. Para el caso de la tipografía, en el sentido de un enlace covalente no polar, no existe ninguna tipografía a colocar en el mecanismo de reacción. Si se trata de un enlace covalente polar, el elemento más electronegativo adopta una carga parcial, en este caso delta, que le ponemos delta menos. Para el caso de un elemento menos electronegativo, la carga es en este caso parcial positiva. Con lo que respecta al enlace iónico, podemos nosotros representar en este caso el enlace iónico con una carga formal positiva o negativa. Por favor, observa bien los ejemplos que tenemos en cada uno de los enlaces que se están representando. Por favor, haz énfasis en las diferencias electronegativas que tenemos en cada uno de tus enlaces en la tabla periódica. Para ello podemos nosotros ver en la tabla periódica que la electronegatividad está desplazándose de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Por lo tanto, podemos observar que la electronegatividad en el flúor es mayor y no así en el francio, que es menor. Podemos ver una gama ahí en tu tabla periódica. Revisa cada una de las ubicaciones de los elementos y sus electronegatividades que ellos poseen. Posteriormente vamos a ver cómo se representan los electrones de Lewis. Los electrones de Lewis son parte importante de la representación de los mecanismos de reacción que están representados en cada uno de los elementos que conforman a la tabla periódica. Ahí podemos ver que los elementos del grupo 1A tienen un electrón, en este caso, cada uno. Podemos ver que esa representación es mediante puntos. Los electrones de Lewis generalmente se representan por puntos. En lo que respecta al grupo 2A, podemos observar que tenemos 2 electrones, así sucesivamente para los elementos que componen al grupo 3A, 4A, 5A, 6A y 7A. Observamos que los puntos que se están representando son diferentes. En lo que respecta al grupo 8A, en este caso de los gases nobles, podemos observar que estos elementos ya tienen su octeto completo. Parte importante de esta representación que estamos dando es, en este caso, cómo se representa la molécula. Aquí podemos ver la molécula del agua que tiene una estructura tetraédrica. Pero también observamos el ángulo de enlace, observamos los electrones que posee la molécula y representamos en este caso por la teoría del par electrónico de valencia. Esta teoría nos menciona la repulsión que existe en cada uno de los elementos que posee la molécula. Aquí podemos representar al agua, que es uno de las moléculas más representativas de los compuestos orgánicos. Posteriormente nosotros tenemos que saber, en este caso en las reacciones, cómo se comportan los reactivos y los productos. Aquí podemos ver en una representación de cómo es este efecto. Aquí tenemos A más B que nos da C más D. Los reactivos serían en este caso A más B, los productos C y D. ¿Cómo se representa? Esto da sentido en este caso a una reacción. Para los mecanismos de reacción es importante tomar en cuenta este tipo de efectos. Estos tipos de representaciones los podemos ver en la parte de abajo. Observa cómo el ácido clorhídrico puede reaccionar con el hidróxido de sodio para formar una parte de los productos, en este caso agua más cloruro de sodio. Como productos intermedios se están formando diferentes compuestos ahí. Observemos entonces que parte importante también para representar nuestros mecanismos de reacción son las condiciones en las cuales se realizan, en este caso, las reacciones. Podemos ver en la tabla los diferentes tipos de disolventes apróticos y de los disolventes próticos que se encuentran. La constante dieléctrica investiga qué capacidad
puede tener cada uno de los elementos y qué representa esta en una reacción. Podemos observar que cada uno de los mecanismos de reacción se da principalmente por las condiciones. En este caso, reiteramos, los disolventes apróticos pueden tener una capacidad para desplazar las reacciones de manera gradual y los disolventes próticos pueden acelerar la reacción, pero también existen condiciones en las cuales se pueden llevar. Trata de investigar qué tipo de disolventes son los que se realizan en cada una de las reacciones. Por otro lado, podemos ver que los efectos nucleofílicos y electrofílicos dentro de las reacciones se pueden realizar. Aquí vemos en la parte de la derecha una representación de los elementos más electrofílicos comunes. En la parte izquierda podemos ver los nucleófilos más comunes que existen en las reacciones. Así pues, podemos tomar en cuenta entonces que el mecanismo de reacción debe de ser representado mediante puntos, centros de carga, en este caso ángulos de enlace y las cargas parciales o totales que en ellos se representan. Podemos representar diferentes formas en cada una de los diferentes mecanismos de reacción. Observa, la principal razón es que los electrones se tienen que mover hacia las cargas parciales positivas o negativas en un mecanismo de reacción. Aquí podemos observar diferentes centros de carga marcados con rojo y los movimientos de los electrones marcados con negro. Por mi parte es todo. Espero que cada uno de estos factores que acabamos de ver los puedas tú estar estudiando en todo momento para representar tus mecanismos de reacción. Gracias.